a presentar y voy a decir del Colegio de Madrid, porque me preguntaba la compañera de qué colegio eres. Llevo la dirección de política educativa de San Patricio desde hace muchos años, y el proyecto de multilingüismo comenzó en el colegio y es lo que pretendo aportaros y ver si... Hola, buenas tardes. Y ver si os puede servir con la intención de vincular el aprendizaje de idiomas, en el que San Patricio había sido potente desde sus inicios, pero es un colegio que no pretendía ser bilingüe, pero sí daba mucha importancia a la lengua inglesa y conseguía una competencia importante de sus alumnos en lengua inglesa. Intentar apostar por un proceso multilingüe basándonos en lo que el proyecto de investigación de neurociencia que habíamos comenzado con Tomás Ortiz, un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, nos iba aportando. Entonces, bueno, el primer reto de este congreso para mí ha sido ver que en media hora os tenía que contar un proyecto que ha durado 2 años y que tiene una cierta complejidad. Entonces voy a intentar hacerlo lo más rápidamente posible y también lo más claramente posible. Para eso os voy a pedir ayuda y colaboración, porque voy a utilizar un modelo de microconferencias que consiste en lo siguiente. Podríais leer todos en alto, lo más rápido que podáis y lo más alto que podáis, todos a la vez lo que leéis en la pantalla. Muy alto y muy rápido. Más rápido. Más rápido, más alto. Vale, ya, muchas gracias. ¿Habéis oído este nombre alguna vez? No. Pechakucha es en japonés la onomatopeya de lo que para nosotros es bla bla bla. Bla 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 bla. ¿Habéis visto cómo suena? Pues hay un modelo de microconferencia que es interesante, lo digo por si alguna vez tenéis en una clase que resolver lo que yo tengo que resolver ahora, que es en menos tiempo del previsto, contar algo que es más largo, en donde proponen contar proyectos de la complejidad que sean con 20 slides y como máximo 1 minuto por slide. De esa forma tengo que ocupar 20 minutos, como es media hora quedaría 10 para que pudierais preguntar cada cosa. Ese es el reto, veremos a ver si sois capaces de hacerlo. Como os decía, el proyecto Multilingüismo Neurociencia que surge en San Patricio arranca de la idea de analizar, estudiar y profundizar en cómo la información se traduce en los hemisferios cerebrales y produce determinadas conexiones que facilitan y mejoran los procesos de aprendizaje, especialmente en el caso de los idiomas. Seguro que lo habéis oído ya muchas veces, que las personas que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo o las conexiones neuronales que producen tienen una mayor actividad en su hemisferio izquierdo son aquellas que tienen más desarrolladas las capacidades lógica, analítica, abstracta, secuencial, verbal, temporal. Y los del derecho son aquellas personas que tienen aquellas capacidades más emocionales, fantásticas, no verbales, atemporales, cualitativas, más desarrolladas. Sin embargo, esto no es absolutamente así. Cuando hemos empezado a analizar cómo funcionan los cerebros de los niños cuando están aprendiendo idiomas, hemos visto que los patrones no son exactamente tan claros como en un principio algunos autores en sus investigaciones habían demostrado. Y por tanto no el área del lenguaje desarrollaba el hemisferio izquierdo solamente y en unas personas y en otras. Por ejemplo, hemos visto que depende de los idiomas. El chino, el inglés o el castellano ofrecen un mayor desarrollo de la actividad neuronal en uno u otro hemisferio dependiendo de los individuos. Como la pizarra me va a estropear el timing. ¿Será mi forma de pulsar? Si quieres lo hacemos con el teclado. O sea, como veis, más fuerte. La variabilidad de los idiomas, según donde se localice en el cerebro ese desarrollo de la actividad, observa que el chino parece ser que circula más en el hemisferio izquierdo, sin embargo, que el inglés y el castellano parece que activan más. Las zonas amarillas son las que mostrarían qué zona del cerebro se está activando en el cerebro de estas personas y por tanto el desarrollo neuronal de esa zona permite que establezcan más conexiones neuronales, pero veis que no es tan claro, depende de los individuos, y esto lo hemos comprobado tanto en individuos universitarios con los que Tomás empezó a hacer el estudio, alumnos de su propia clase, como cuando luego lo hemos hecho con los propios alumnos del colegio.
Sí es cierto, yo creo que esto lo sabemos todos los que estamos trabajando en el aprendizaje de idiomas, que la edad en la que los alumnos tienen la mayor capacidad de desarrollo lingüístico empieza a declinar a partir de los 7 años. También esto lo demostramos con el estudio, lo demostró primero Tomás y luego lo confirmamos de una forma muy patente. Entre los 3 y los 7 es un proceso natural, y eso por experiencia propia y por simple observación de la vida cotidiana todos lo sabemos, y luego empieza a producirse mayor dificultad. Ya a partir de los 39 la situación incluso es de gran dificultad, y de hecho a las personas mayores les cuesta más aprender idiomas. Y esto no es porque sean más torpes, sino porque su cerebro procesa la forma en la que puede ir aprendiendo los idiomas de otra manera, y por tanto tiene que utilizar otros registros. Lo que sí es cierto es que el aprendizaje de otras lenguas favorece estas conexiones y además aumenta la conectividad no solamente de las áreas propiamente lingüísticas, y eso era lo que a nosotros en la hipótesis nos interesaba comprobar, que no solamente mejoraban la capacidad de hablar otros idiomas, sino que mejoraban también el resto de las habilidades cognitivas. Para ello cogimos una muestra de alumnos de 4 años, 20 niños en concreto, y de forma experimental les exponíamos a 4 lenguas: español, portugués, chino y inglés. Portugués porque era muy parecida al código lingüístico de su lengua materna, que es el castellano, y chino porque era muy opuesta y muy diferente a la lengua a la que ellos estaban acostumbrados, y el inglés porque lo estaban trabajando en el colegio. Y mediante la exposición 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, de forma auditiva, también con imágenes, utilizando la pizarra digital y con unos métodos bastante reiterativos de dibujos animados, iban absorbiendo cómo se decían diferentes palabras, iban captando cuáles eran los registros tonales, y eso producía y dejaba en el registro del encefalograma, que os mostraré, unas claras señas de actividad. Cogimos también del Colegio Tagus en Toledo una muestra de alumnos para hacerles el mismo estudio sin que ellos tuvieran que estar sometidos a estas pruebas que os digo de la mañana y la tarde, y ver si había comparaciones. Las pruebas que utilizamos fue, por un lado, el encefalograma no invasivo a través de unos electrodos que mediante ondas iban a medir la frecuencia en la que ellos registraban la información que percibían, y también les pasamos el WISPI de la escala Whitler para que pudiéramos saber si había un cambio en su capacidad cognitiva y ver las variables de aprendizaje. No es fácil que veáis, vais a decir, pues no veo nada, o no se ve tan evidente. Las zonas rojas son las zonas de mayor activación, las zonas amarillas un poquito menos, las verdes un poquito menos, y las menos activadas las azules. Lo que observamos nosotros en el estudio, que fue utilizando ondas a una velocidad de 100 milisegundos, de 200 milisegundos y de 400 milisegundos, solamente os he traído la de 400 milisegundos porque es la más representativa en cuanto a lo que significa aprendizaje dentro de nuestra forma de aprender un idioma o de entender lo que alguien está diciendo. Cuando a los 100 milisegundos de escuchar algo, nosotros simplemente percibimos que lo hemos oído de una forma auditiva. Cuando pasan 200 milisegundos ya hemos sido capaces de registrar esa información, pero solamente somos capaces de traducirla a código lingüístico cuando han pasado 400 milisegundos. Esta es la diapo que mostraba, se hizo con el encefalograma como os digo, y se mostraba como las diferencias que había entre las zonas que los alumnos activaban en español, en inglés, en chino y en portugués eran muy diferentes y iban variando tanto de hemisferio como de tamaño. Cuando todos estos datos complejamente registrados por Tomás los pasó a la comparativa con la muestra del Colegio de Toledo, vimos que no se mostraban de los mismos resultados. Las conexiones cerebrales de los alumnos no respondían a los mismos patrones. Ya os digo que era una muestra significativa, a su vez comparada con una muestra de la que él tenía registro en la facultad, que nos permitía llegar a esas conclusiones. Y a su vez, en el pretest y en el posttest que se hizo en San Patricio y que se hizo en Tagus, se observó que el registro de las ondas también variaba en cantidad cuando
los alumnos habían estado sometidos a esta cadencia de escuchar 4 lenguas distintas durante 2 veces por día y durante 6 meses. Bien, a partir de aquí comprendimos que, traducido a un gráfico, esto ya sí lo podéis entender, los gráficos son complejos de entender, pero bueno, hay que ver muchos para que te puedan decir algo, pero esto ya es sencillo. Comprendimos que efectivamente a una escala muy pequeña, porque era una muestra muy pequeña, si podíamos ya ver estas diferencias de desarrollo cognitivo en niños y que la veíamos a partir de la capacidad verbal, lo veíamos también a partir del lenguaje general, si éramos capaces de ver que había un despegue de los niveles que alcanzaban los niños que habían estado sometidos a las 4 lenguas durante 6 meses respecto a los que no lo habían estado, que eran los niños del colegio Taus, sí podíamos empezar a pensar que lo que no iba a ocurrir de ninguna manera es que los niños fuera perjudicial para los niños, que era en lo que queríamos basar nosotros el proyecto de empezar a enseñar a los niños desde los 3 años inglés, alemán, francés y castellano, es decir, comenzar una educación multilingüe. Esto fue el año pasado, en el curso 11-12, y por tanto desde septiembre pues empezamos en el colegio con las clases de los 4 idiomas de forma simultánea. ¿De qué nos había servido el estudio de neurociencia y multilingüismo? Por un lado, como os digo, para estar seguros de que aquello, en caso de tener algún tipo de input inmediato, iba a ser beneficioso y nunca perjudicial, y por otro lado sí que tenía bastante sentido lo que el doctor Ortiz nos había demostrado, y era que una vez que las autopistas, como le llamaba esta mañana en la ponencia Begoña esta mañana, las autopistas del aprendizaje por donde circula la adquisición de idiomas, se empiezan a desarrollar en edades muy tempranas. Y si las empiezas a desarrollar en edades muy tempranas, es seguro que cuando los niños se expongan a la lengua años más tarde, van a tener una mayor facilidad para incorporarlos. Por tanto, la idea no es que empiecen a hablar alemán, inglés, francés, español a la vez, sino que el estar haciendo el registro de todas las frecuencias tonales del francés y el alemán, en este caso, sí que les va a posibilitar que cuando en secundaria empiecen a estudiar francés y alemán, lo puedan aprender con mayor facilidad, con menos esfuerzo, porque tengan ya esas autopistas bien diseñadas. De la misma forma, en lo que era el aprendizaje de lenguas propiamente dicho, los resultados también fueron muy significativos, porque los alumnos del Colegio de Toledo también era un colegio donde daban mucha importancia, muchas horas de didáctica a la lengua inglesa. El hecho de que se disparara el inglés en San Patricio y el portugués, obviamente, porque era muy fácil, muy parecido al español, y entonces aprendieron algo, el chino mucho menos, pero si veis en el Colegio de Toledo, el inglés estaba pues en el nivel de adquisición que habrían tenido, que estaban teniendo con normalidad, y las lenguas a las que no habían sido expuestas pues simplemente no tenían desarrollo. Con esto pudimos concluir de alguna manera que la hipótesis de partida con la que nosotros queríamos establecer una educación multilingüe tenía sentido, que también creíamos que eso lo deberíamos compartir con la comunidad educativa, porque vemos en la oportunidad que nos ofrece la educación multilingüe una forma de entender lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la mañana y todas las ponencias, la importancia de la comunicación en el proceso educativo. En el fondo, lo único que pretendemos los educadores es que los alumnos estén preparados para comunicarse mejor en un futuro con la vida, y todas las estrategias que vamos a utilizar en el aula y en el colegio tienen que estar basadas en procesos comunicativos lo más potentes posible. Y lo más potente que existe en el mundo es que alguien se pueda comunicar con más personas, en cuantas más lenguas mejor, y con cuantos más códigos diferentes mejor. El hecho de que el aprendizaje de lenguas pudiera favorecer esto, y además pudiera favorecer el desarrollo de sus habilidades cognitivas, pensamos que abre una gran oportunidad que en el caso de este país, un país plurilingüe en cuanto a la distribución de las lenguas peninsulares se refiere, tiene bastante oportunidad y bastante sentido que se implante de forma generalizada, ¿no? A su vez tenemos una teoría que todavía no la hemos podido contrastar, y es que las competencias emocionales en los alumnos multilingües se asimilan con mayor facilidad que en los alumnos monolingües o bilingües. Estamos trabajando en un proyecto de inteligencia emocional que mañana Bárbara nos contará, y probablemente
esta tesis, que por observación la estamos deduciendo, o mejor dicho, esta hipótesis, pretendemos que acabe siendo tesis cuando podamos ver que la capacitación y el trabajo en competencias emocionales no solo mejora la adquisición de la lengua, sino que mejora también la asimilación de competencias emocionales porque las aprenden en otro idioma. Algunas ideas que desde entonces tenemos o visualizamos con bastante claridad, pues que el sistema de estimulación ha de hacerse mediante periodos cortos, por supuesto con niños de infantil, 3, 4 y 5 años por supuesto, pero que también durante los primeros años de primaria, periodos muy cortos y con una cadencia determinada, son importantes para el aprendizaje de idiomas, que es muy importante el conocimiento previo, también lo podemos observar al ver, ¿no?, la rapidez con la que adquieren el portugués, no solamente porque les sea fácil, común, sino porque ya es algo de lo que tenían. Nosotros teníamos una profesora portuguesa en el colegio y también sin duda el que a veces hayan oído algunas de las palabras les hacía que adquirieran la lengua con mayor rapidez, y esto es muy importante para el futuro porque los niños muchas veces no tenemos en cuenta la importancia de que tengan una pequeña base. Parece que no es importante y es absolutamente clave para que puedan empezar a desarrollar los siguientes niveles. Y nos volvimos a reafirmar en que los dos principios básicos para adquirir la lengua, que son necesidad y motivación, es lo que determina el aprendizaje. Si no ponemos a los niños en situaciones en las que necesiten comunicarse, no se van a comunicar. Y si no tienen la motivación suficiente para ello, también les va a costar mucho comunicarse. Por tanto, que todas nuestras experiencias, propuestas didácticas, en el entorno que hagamos en el aula, partan de estos dos principios, para los profesores, para nosotros, es clave. No es lo mismo diseñar una clase partiendo del principio de necesidad y de motivación como prioritario que partiendo del de adquisición de competencias gramaticales, por ejemplo. A su vez, las orientaciones que nos parece que pueden ayudaros es las que se derivaban del estudio, como la estimulación diaria de fonemas propios de cada lengua, que no son los mismos según las que queramos utilizar, la importancia de la música, pero no confundiéndolo con que habéis oído muchas veces, igual que yo, que las personas que tienen muy buen oído aprenden muy bien los idiomas. Ese axioma no es necesariamente así, como hemos visto en los estudios que nos demuestra la neurociencia, pero sí es verdad que el someter a los alumnos a códigos tonales que sean parecidos a los de la lengua que queremos que aprendan, se la activa de una forma importante. Después, la necesidad y la motivación está muy vinculada con que el tema que trabajen esté relacionado con su vida diaria, que la estimulación tenga un ritmo que hayamos prefijado, y esto está en relación con la segunda parte de la ponencia, que es por qué con un enfoque por tareas y no con otro tipo de programación, y finalmente trabajar las competencias emocionales, porque sí que creemos que es beneficioso tanto para la L1 como para la competencia emocional en sí misma. Cuando empezamos a hacer el horario con el alemán y el francés desde los 4 años hasta los 18, nos encontramos con la primera dificultad, y es con la de programar a qué nivel tenía que llegar cada uno de los cursos, y además con la dificultad de que los niños el año siguiente iban a saber los de todas las edades un poquito más, pero no es suficiente como para tener una programación lineal como podríamos tener en las otras asignaturas o como teníamos tradicionalmente en inglés. Y entonces descubrimos en el enfoque por tareas una oportunidad de enorme valía, que luego además nos ha valido para que se instaure en algunas otras aulas de inglés, y que consiste en lo siguiente. No sé si conocéis el enfoque por tareas, lo habéis utilizado, os lo explico muy brevemente, ¿no? Parte de la idea de que todos somos capaces de aprender una lengua, y lo más importante para ello es la motivación, y para ello, si descubrimos, ideamos, pensamos o planteamos una tarea que les motive, va a ser mucho más fácil y mucho más posible que los alumnos aprendan esa lengua. Lo difícil es plantear qué tarea elegimos, y la elección de la tarea es clave para el éxito de la programación. Si elijo bien la tarea final, toda la programación va a discurrir muy bien. Si la elijo mal, tendré que hacer más correcciones. ¿Cómo tiene que ser la tarea que yo elija? Pues tiene que ser lo menos académica posible, lo más real posible,
lo más próximo al mundo que el alumno vive, algo que le guste, algo que le divierte y sobre todo algo que pueda practicar, que pueda poner en práctica. Si no hay aprendizaje práctico y experiencial, va a ser difícil. ¿Cómo y por qué programar por tareas? Como os decía antes, porque nos permite ir avanzando año tras año sin cambiar la programación. Yo tengo la tarea diseñada y la tarea se desarrollará de una manera diferente según el nivel que tengan mis alumnos. Pero la programación que yo he realizado me vale. No se trata, no obstante, de rentabilizar el trabajo del profesor y así hago ya la programación una vez y no la tengo que volver a hacer. No era esta la idea. La idea porque de hecho exige un gran trabajo previo de programación y porque además el profesor tiene que pensar mucho para que esté bien. Ahora, una vez que haces ese gran trabajo de programación y de pensar muy bien cómo organizas la tarea, realmente funciona. Y estos son los 4 pasos que os he resumido con una capacidad de síntesis excesiva, pero gracias a Dios ahí está Google para que podáis aprendizaje o enfoque por tareas y os sale muchísima información, pero para que os quedéis con una idea de lo que es, tiene 4 pasos básicos. El primero, como os decía, es buscar la tarea final y para que lo podáis entender os he puesto un ejemplo, que sería planear un viaje. Y cuando hablo de planear un viaje no pienso que sí es muy buena idea hacerlo con los alumnos de primero bachillerato que van a planear su viaje de fin de curso. También es planear con los niños de 4 años la tarea final de planear un viaje por el colegio, el viaje a conserjería. Y tienen 4 años y tienen que hacer el itinerario. Esa sería la tarea final y yo la tengo en la cabeza y programo todo el año con esa idea en la cabeza. En segundo lugar, distingo qué 2 tipos de objetivos me voy a plantear con esa tarea final. Los que son producto de aprendizaje, que va a ser cómo van a mostrar su viaje, cómo lo van a contar al final, lo van a hacer con unas diapositivas, con unas murales, lo van a hacer con dibujos, cómo lo van a hacer y cuáles son los instrumentos de aprendizaje. ¿Cómo pueden ir ellos a enseñar a aprender? ¿Cómo van a buscar la información? Esto en la lengua vehicular que hayamos decidido que aprendan. Si es en alemán, es en alemán, si es en francés, es en francés. Y necesitan muy pocas palabras de inicio, pero claro, la profesora o el profesor va comunicando mucha información en esa lengua. Como el alumno sabe cuál es la tarea, no le hace falta entender todo lo que el profesor dice. Él va captando, pero lo va captando por la funcionalidad de la tarea. Ahí lo que le ha quedado claro y tiene que quedar claro en su propia lengua y en su cabeza, vamos a ponernos en el de 4 años, que es el más difícil, es que lo que está planeando es cómo hace un viaje de interesante para llegar a la consejería. Eso lo tiene claro, ¿no? Y a partir de ahí ya el profesor le habla en alemán y le va dando información de cosas que él puede registrar en ese viaje y va captando muchas más cosas de la lengua que si yo utilizo simplemente un modo repetitivo. Obviamente la repetición es necesaria y el profesor la debe hacer en clase también y la secuenciación de todo lo que tienes que ir explicando la tienes que tener muy bien pensada. Al programar tenemos que distinguir entre los objetivos de apoyo lingüístico y los de contenido de apoyo comunicativo para saber bien dónde voy y para que ninguno de los dos se me quede cojo. Yo tengo que entender qué tipo de vocabulario puede absorber un niño de cada una de las edades y yo tengo que saber también cuáles son los contenidos en los que yo me debo apoyar. Si es preguntar, si es contar, para poder darle en mis explicaciones y en la forma de hablar los instrumentos que luego vaya a poner en práctica. Finalmente, el 4º paso sería preparar la autoevaluación y la coevaluación con los alumnos, porque es un tipo de programación que se presta mucho a que ellos se coevalúen y se autoevalúen. Al ponerla en práctica, sigo con el juego, con el símil del viaje a consejería con los niños pequeños, sería la capacidad que uno tenga de cómo he llegado, ¿no? Me puedo autoevaluar si he sido capaz de llegar haciendo las preguntas que el profesor me ha mostrado o si puedo llevar a un alumno, a un compañero mío, al viaje que me he propuesto explicándole por dónde voy pasando, ¿no? Pues salimos de la clase, salimos por el patio, vamos utilizando todo el vocabulario que el profesor me ha dicho que debo de ir utilizando. Durante el año he ido dibujando la clase, he ido dibujando el pasillo, he ido hablando cómo cambian las estaciones cuando miro por la ventana. Todos los elementos que queramos ir integrando los vamos metiendo en la programación y el producto es una tarea que él ya tenía previamente diseñada y yo como profesora también, pero impresiona ver de qué forma tan fácil y tan motivadora han sido capaces de adquirir todas esas competencias. En definitiva,
Pues multilingüismo, tarea, emoción, semántica, gramática, vocabulario, evaluación, todos estos conceptos están integrados desde mi punto de vista de una forma magistral dentro de lo que es el enfoque del aprendizaje por tareas en una educación multilingüe, y nuestra experiencia está siendo gratificante y pues esta era la oportunidad de compartirla con vosotros. Y me quedan 5 minutos por si tenéis alguna duda y la satisfacción de que he hecho un pecha-cucha de manual. ¿Alguna? ¿Presentáis la tarea en los 4 idiomas? O sea, o... No, en un idioma. Un idioma. ¿Y los otros lo utilizáis de refuerzo o para...? Otra tarea. Cada idioma. Sí. Vale. Cada tarea utiliza un idioma y vamos a comparar qué ocurre cuando la misma tarea la hacen en alemán y en francés, que no queremos, en principio porque no hemos querido empezar por ahí porque creemos que ahí va a aburrir más. Entonces, nuestro punto de partida ha sido tareas diferentes para idiomas diferentes, porque creemos que eso también les ayuda a centrarse y a no confundirlos, ¿no? Pero a lo mejor vemos también que si hacen la misma tarea se potencia el aprendizaje de ambas lenguas. El interés que tenemos es en ir registrando todo lo que vayamos haciendo para poder aportar a la comunidad educativa pues un modelo que realmente sea útil, ¿no? Y sea factible. ¿Una única tarea durante todo el curso? Una única tarea durante todo el curso. O sea, tienen que ser tareas... Por eso os he dicho, la elección de la tarea es clave. Y no se pierde motivación. Es decir, si el objetivo es voy a hacer un viaje, estar esperando todo un curso a que llegue el momento de que ya puedo hacer ese viaje, ¿no pierdes motivación? Eso depende mucho de la planificación de las pequeñas tareas del día a día. Tienes que conseguir la motivación de la tarea pequeña. O sea, ahora estamos en invierno y cuando hagamos el viaje será verano y ir manteniendo ahí el claim de las ganas de que llegue el final, pero luego sí que ir introduciendo elementos motivadores. Por ejemplo, en Navidad, hacer algo que vaya a ir hacia el viaje, pero con el entorno navideño, y además si lo puedes hacer dentro de lo que son exhibiciones para padres, pues ya tienes parte de motivación. Pero tú sigues, ellos siguen y con cierta frecuencia estás haciendo alusión, vamos, con cierta frecuencia, con bastante frecuencia. Es curioso cómo ellos tienen ahí ese recorrido, pero eso tienes que mejorar. ¿Podría hacerse lo que has explicado en vez de una tarea todo el curso en un idioma? A nivel organizativo de centro, ¿podría hacerse por trimestres? Por ejemplo, coger un trimestre un idioma, otro trimestre, eso a nivel del instituto del profesorado podría ser Sin duda. O sea, más útil, más fácil para el centro. ¿Tiene el mismo resultado? Yo pienso que sí, o sea, yo creo que esto lo que da es muchísimo juego a pensar, porque lo más interesante de esto, que ya os digo que exige mucho trabajo de pensar al profesor y de reflexionar cómo plantea la tarea, luego puede ser igual de rico si la tarea la has planteado para 3 meses o para un año, y depende muchísimo de las edades y depende mucho de la organización del centro, como te digo. Para nosotros ha sido una respuesta a un problema que no podíamos resolver con facilidad, que era incluir el alemán, el francés y el inglés en cursos que van a ir creciendo. Nosotros la tarea que empezamos, ¿no? Por ejemplo, uno es mostrar el entorno en mi clase, en una de las clases de infantil. El año que viene, los niños de infantil que ya llevan un año de francés y uno de alemán van a hacer la misma tarea con mucho más vocabulario, pero la tarea es la misma y ya está programada de la misma manera y el contenido lingüístico es el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que el nivel de competencia de ellos es mayor, pero la tarea no tiene por qué variar. Esa es la razón, pero por supuesto que puede funcionar en 3 meses. Bueno, muchísimas gracias.